Hola queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia, y estamos en la ciudad de Viña del Mar, Chile. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y traemos un mensaje en esta tarde a través del preterismo pleno. Somos un ministerio según el preterismo pleno, donde predicamos la escatología bíblica ya realizada. Como le digo, este es el Ministerio Internacional Edificando en Gracia de la ciudad de Viña del Mar, Chile. Así que vamos a comenzar nuevamente con un mensaje titulado El fin escatológico del Arca de la Alianza. Ese es el título entonces que colocamos a este mensaje. Y en esta oportunidad entonces veremos el tema sobre el Arca de la Alianza. Y veremos para esto en el libro de Jeremías, capítulo 3 y el versículo 16. Dice: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Entonces ese es el versículo del libro de Jeremías, en este texto entonces que es tan impresionante, muy importante por lo demás para nuestro entendimiento. Vemos que el profeta anuncia que a los hombres no sería más necesario hacer peregrinaciones al templo. ¿Por qué? Porque sería completamente destruido. Y ahí vemos entonces también el resultado que vamos a entender de la alianza, del arca de la alianza. Entonces con esto el arca de la alianza no sería más recordada, según lo que está en el texto de Jeremías 3:16. No sería más recordada de manera significativa. El Señor Jesús dice también lo mismo a la samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan. Conversando con ella, Él se recuerda que había una controversia entre samaritanos y judíos, donde cada uno defendía un lugar diferente de adoración. Los samaritanos, entonces ellos decían que era en el monte de Gerizim, a pesar que el monte de Gerizim ya había sido destruido antes de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Y los judíos decían que era en Jerusalén, que sería Jerusalén el centro teológico del mundo. Eso es lo que se decía. Y esto es interesante porque todas las discusiones sobre la fe en Dios siempre giran ¿hacia dónde? Siempre hacia Jerusalén, hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel. Todas las discusiones siempre van en eso, ¿verdad? Así que en Juan 4, 21 y 24 vamos a ver qué está escrito. Aquí vamos a ver entonces la conversación que tiene el Señor con la samaritana en relación a la adoración. Así que el versículo 21, del 21 al 24, Juan 4, del 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y el versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces vemos aquí que alude a lo dicho al profeta Jeremías. Jeremías estaba mucho tiempo atrás, en el antiguo pacto, mucho tiempo atrás, hablando sobre el mismo tema que está aquí Jesús conversando con la samaritana. Entonces Jesús está prediciendo lo que el profeta Jeremías dijo allá atrás. Así que aunque Jeremías no se refiere a la estructura del templo, predijo el momento
Jeremías predice el momento de la historia en que los hombres no tendrían recuerdo del arca del pacto, ni que hubiese aparecido en algún momento del pasado. Vale la pena recordar que el arca solo existía con la figura presente del templo en Jerusalén, porque una cosa era ligada a la otra. Y por eso el Señor Jesús dijo a la samaritana que llegaría el tiempo en que ni en este monte ni en Jerusalén se adoraría al Padre, porque no existiría más esa arca. Muy bien, el punto importante y crucial de esto es que el arca perdería su significativo de alianza. Todo el significado de alianza sería olvidado a través de la retirada, de la ausencia del arca del templo y también el propio templo. Entonces, esto significa que en el antiguo pacto, la antigua dispensación, no sería más recordada el Antiguo Testamento, el antiguo pacto o la antigua alianza, que es lo mismo, se va a establecer el fin de la ley, como dice y como está escrito. El fin de la ley es Cristo, está clarísimo. No necesita más el arca, porque allí en el arca vamos a ver qué es lo que acontecía allí. Eso es lo que el profeta Jeremías dijo y testificado por el Señor Jesús mediante la destrucción del templo. Sin templo, el arca dejó de tener su significado. Sin el templo, el arca dejó de existir. Para quien no sabe, el arca representaba solamente el pacto mosaico del antiguo pacto. Y dentro del arca estaban las 2 tablas de la ley, símbolo del Antiguo Testamento. Y por eso no tiene ningún valor hoy, no tiene ningún sentido el deseo de buscar, de emergir. Si la tal ya se perdió, totalmente ya perdió su efecto religioso. El arca mosaica representaba exclusivamente entonces a ese pacto del Antiguo Testamento, el antiguo pacto o el pacto mosaico. Por lo tanto, es insostenible defender la restauración de ella o una necesidad de un aparecimiento de un tercer templo. Es sin duda una violación directa de la profecía de Dios dictada a Jeremías. Pensar de esa manera. El profeta de Dios dijo que no sería más recordada. Jeremías 3:16. Dice que no sería más recordada ni habría lugar para otra. Vamos a volver allí al libro de Jeremías, porque es muy importante volver al tema de Jeremías 3:16. Aquí dice lo siguiente: y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor, ni vendrán al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Por lo tanto, no se encontrará otra, ni al se encontrar alguna vez, también no tiene ningún valor, tiene ningún sentido. Y esto es palabra de Dios. Sin embargo, los religiosos insisten en que algún día será encontrada, y algunos creen que ya fue encontrada, inclusive. Pura especulación religiosa, hermanos. Nada más que especulación religiosa. Infelizmente, muchos aún creen de esa manera, porque no leen las Escrituras, porque no meditan en ellas, porque no buscan la verdad. Entonces, le gusta todo lo que viene de afuera, pero no alcanza a entender todo. Pero está escrito. Esta es la palabra de Dios. Jeremías 3:16. Entonces, los religiosos continúan buscando siempre una manera de hacer entender de que la arca de alianza va a aparecer en algún lugar del planeta. Y
¿Dónde queda la verdad de Dios entonces? ¿Dónde queda la verdad de Dios dictada a través de los profetas del antiguo pacto? ¿Por qué será que fueron mentirosos? Claro que no. Si eso fuese posible, Cristo hubiera muerto en vano. Mi hermano querido y mi hermana amada, su sangre perdería todo sentido. La sangre de Cristo perdería todo sentido. Hermanos, dentro del arca estaba escrito toda la ley dictada a Moisés, que representaba únicamente el período del antiguo pacto. Eso lo tenemos que volver a repetir para que se entienda de una vez por todas de que el arca de la alianza solamente representó al pacto judaico, al tiempo del antiguo pacto, el antiguo testamento. Nada más que eso. Es solo pensar un poco y ver que hay ciertas cosas defendidas por la tradición religiosa que entran en contradicción con el plan divino de Dios, en su cumplimiento total. Ya manifiesto con la caída de Jerusalén en el año 70. Entonces hay contradicciones que ofenden el plan divino de Dios ya completado, ya completo, total, manifestado total, con la caída de Jerusalén en el año 70. Lo que Jesús dijo a la mujer samaritana es lo que debe prevalecer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Jesús le dice a la mujer samaritana? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, más la hora viene y ahora es. Y cuando dice la hora es, vea que este libro de Juan fue escrito entonces en el tiempo que era Jesús de Nazaret, en el primer siglo. La primera era cristiana, en donde está Jesús enseñando a la mujer samaritana la manera correcta de adorar a Dios, que ya no sería más dentro de templos, sino que sería en todo lugar, porque Él es espíritu. Entonces, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Así que Dios es espíritu y es importante que sus verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Eso significa que el culto levítico acabó, no existe más. Acabó. Y eso lo tenemos que entender claramente. Las ofrendas acabaron, los sacrificios acabaron en el templo, las abluciones acabaron, las aspersiones, las fiestas, las ceremonias. Todo eso acabó en el año 70 del primer siglo, la primera era cristiana. Y eso es lo que se está explicando Jesús aquí a la samaritana en el tiempo ya del primer siglo, un periodo próximo a la caída del templo en Jerusalén, que eso ocurrió en el año 70 del primer siglo. Ya allí el Señor estaba anunciando lo que sucedería, la retirada de la ley, y el arca de la alianza no tendría ningún valor delante de la espiritualidad, ya no tiene ningún valor. Eso ya no tiene más sentido para nosotros de que el templo, desde que el templo fue destruido en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el arca del pacto no tiene más sentido para el pueblo cristiano y para todo el mundo. Porque ahora Dios es espíritu, no necesita estar en una cajita allí, resguardada por ángeles, como usted está viendo aquí en la gráfica. Se alcanza a ver, ¿cierto? Nítidamente la gráfica, se ve perfectamente. Esta gráfica está allí, esa sería el arca de la alianza, en donde estaban las tablas de la ley allí dentro, la vara de Aarón, y estas cosas estaban allí, el maná, como testimonio de lo que Dios hizo en el pasado. Entonces, en esta arca, usted ve allí, guardada por ángeles,
de allí entonces salía la voz de Dios. Cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba allí para poder recibir entonces una aprobación para enviar entonces lo que el Señor quería al pueblo en ese tiempo. Hoy en día el Señor nos habla de tantas maneras. El Señor nos habla a través de su palabra. Así que eso ya no tiene más sentido, el arca ya no tiene más sentido para nosotros desde que el templo fue destruido en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ya no tiene ningún significado para nosotros. Las palabras del Señor se sellaron las profecías de Jeremías y todas las profecías se cumplieron en el año 70. Jeremías 3:16, entonces el profeta fue muy claro cuando él dice: no se hará otra. ¿Por qué? Porque ella no existirá nunca más. Y con esto nos estamos despidiendo una vez más, dejándolos siempre cordialmente invitados para un nuevo mensaje realizado siempre a través de la escatología bíblica ya realizada, y siempre pidiéndolo que usted se suscriba, que usted envíe estos mensajes por todas las redes sociales con las cuales usted se identifique, y deseamos de que usted también sea el día de mañana un ministro del nuevo pacto, un ministro competente, como dice la Biblia, un ministro competente del nuevo pacto. Ministro competente del nuevo pacto somos los que estamos predicando hoy a través del preterismo pleno, porque también encontramos otros tipos de preterismo parcial, milenistas, todo eso, pero el preterismo pleno, quien predica el preterismo pleno, somos los ministros competentes del nuevo pacto. Con esto nos despedimos y los dejamos cordialmente invitados para un nuevo mensaje. Tengan ustedes una linda tarde y un excelente fin de semana. Gracia y paz.